gente, qué alegría volver a estar con todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más al canal. En el día de hoy vamos a realizar 4 recetas que serán los pasos principales de una rutina facial natural, efectiva y a muy bajo costo. Usualmente gastamos una cantidad de dinero en productos faciales y de los cuales muchas veces no obtenemos los resultados deseados. Por ende, hoy vamos a estar elaborando un limpiador, un tónico, un sérum y una leche hidratante que les prometo que después de un par de semanas de uso les van a encantar los resultados. Comencemos. Iniciaremos creando un limpiador. Para esto vamos a colocar una taza de agua destilada, 1/4 de taza de jabón líquido de Castilla. En el canal ya tenemos el video de cómo hacer este jabón, o también pueden utilizar el jabón comercial que venden para los bebés. 5 cucharadas de aceite. Estoy utilizando aceite de jojoba, pero puedes usar el aceite que mejor le vaya a tu cutis. Aquí te dejo una lista de los mejores aceites de acuerdo al tipo de piel. Y por último, 20 gotas de aceite esencial. Movemos un poco para integrar muy bien el jabón líquido con el agua y pasamos a un contenedor. Mucho mejor si tiene una pompa como esta. Para utilizarlo, solo tomamos un poco frotándolo con las manos o directamente en el rostro con movimientos circulares. Produce una espuma muy ligera y se siente muy suave en la piel. Al finalizar, enjuagamos con agua. Nos dejará el rostro limpio, fresco e hidratado, y puede ser usado por cualquier tipo de piel. Como ya sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, recuerden agitarlo antes de cada uso. Nuestra segunda receta es un tónico sumamente simple. Vamos a colocar media taza de agua destilada en un envase y le agregamos media taza de vinagre de sidra de manzana. Si encuentran uno que sea orgánico y que diga con la madre, mucho mejor. A veces no lo dice, pero nos damos cuenta la diferencia porque en el fondo de la botella podemos notar cierta cantidad de sedimento. Este tipo de vinagre es mucho más natural, menos procesado y es el más recomendado para utilizarlo en el rostro o en el cabello. Solo nos queda agitarlo y envasarlo. Para utilizarlo, humedecemos un algodón y lo pasamos por todo el cutis como lo hacemos con cualquier otro tónico. Sí les tengo que decir que nos deja el rostro oliendo a ensalada, pero no se preocupen porque los demás productos que usaremos van a desaparecer ese aroma en un instante. Para nuestro siguiente producto utilizaremos 4 cucharadas de aceite de jojoba, 1 cucharada de aceite de aguacate, 1 cucharada de aceite de semillas de uva y aquí tengo 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 10 gotas de aceite esencial de romero.
También le vamos a colocar unas 10 gotas de vitamina E. Movemos un poco para unirlos bien y envasamos. Es importante colocarlo en un envase oscuro y preferiblemente de vidrio. Para utilizar este sérum tomamos 3 o 4 gotas en las puntas de los dedos y lo aplicamos en el rostro en movimientos circulares. Para nuestro último producto colocaremos 4 cucharaditas de arroz cocido y adicionamos media taza de agua de rosas. Dejamos reposar por media hora y luego licuamos. Al principio solo utilicé 2 cucharaditas de arroz, pero quedó muy líquido, así que le tuve que agregar 2 cucharaditas más. Si aún lo quieres con una consistencia más espesa, le puedes agregar más arroz. Esta es la consistencia que nos queda después del licuado y procedemos a colar con un paño. Le agregamos una cucharadita de glicerina vegetal y un cuarto de cucharadita de vitamina E. Todo esto lo movemos para unificar. También le puedes agregar una cucharadita de gel de aloe vera. Ahora sí, envasamos y ya tenemos lista una crema humectante bien ligera. Les quiero mencionar que estos productos, a excepción del sérum, tienen una duración de aproximadamente 7 días porque no estamos utilizando ningún tipo de preservante. Si quieres que su duración sea más prolongada, entonces debes usar unas gotas de preservante en cada producto, con excepción del sérum, como ya les mencioné. Con estas simples recetas podemos tener una rutina facial totalmente natural y a muy bajo costo. Es una rutina que funciona muy bien para el cuidado de nuestro rostro, nos mantiene un cutis limpio e hidratado y luego de un par de semanas podremos ver el cambio en la textura de la piel, la reducción del acné y de las manchas producidas por el sol. En algunas ocasiones utilizo otros productos que no son totalmente naturales, pero que me gustan porque sus ingredientes son los menos invasivos que he podido encontrar y que utilizan mayormente infusiones naturales en sus fórmulas. Entre estos están la crema hidratante para el día de Azure, que contiene colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y E, aceite de jojoba y manteca de karité. Tiene un costo de $9.99 y la encuentras en Target, Walmart, Amazon, CVS, Walgreens, etc. También utilizo este suero que es de una marca australiana, perfecto para los días con mucho calor, hecho a base de agua para aquellas personas que no les gustan los sueros a base de aceites. Deja la piel súper fresca, es de rápida absorción y solo cuesta $20 en eBay. También
También me encanta utilizar un serum específicamente de vitamina C concentrada. Y encontré este de Elbub con un 20% de concentración y elaborado a base de plantas. Cuesta $9,99 y lo encuentras en Walmart, Target, CVS y Amazon. Hace un tiempo les traje al canal la elaboración de un filtro solar. Les dejaré el enlace debajo en la descripción por si no han visto ese video. Sin embargo, en los días que voy a estar fuera de la casa y que me va a pegar mucho el sol, adicional a ese que realizamos, utilizo el filtro solar de Olay, que es para piel sensible y libre de fragancia. Está compuesto por solo 4 ingredientes y es un protector solar ligero, no nos deja la piel pesada ni grasosa. Su costo es de $20 y lo puedes conseguir en diferentes tiendas como Amazon, Walmart, Target, CVS, etc. Tampoco me puede faltar un retinol y este de la marca Anua, que es una marca coreana, contiene un 0.3% de retinol más niacinamida. Lo puedes encontrar en Walmart y Amazon por $25. De modo que no tenemos que dejarnos la mitad del sueldo para poder tener una línea completa de nuestra rutina facial. Por aquí les dejo una lista del orden en que se deben ir colocando los productos en el rostro, tanto en el día como en la noche. Al menos es como yo lo hago. Y recuerda esperar que un producto sea absorbido por la piel antes de colocar el siguiente. Espero que este video haya sido de ayuda. Si es así, no te vayas sin haberme regalado tu like y compartir el video, que esto me ayuda mucho a que YouTube recomiende el video a otras personas. Suscríbete si aún no lo has hecho y cualquier comentario o pregunta me la dejas en la cajita de comentarios. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.